de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño nos hiciera, pues nos convidara con algunas palabras, con algunas reflexiones de entrada y luego ya platicamos y hago una presentación general de los invitados. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño este tipo de eventos son sumamente importantes porque justamente lo que nos permiten es pensar en la manera en la que los conocimientos que se desarrollan al interior de la división tienen no únicamente la finalidad de alguna clase de profundidad disciplinar o de indagar sobre ciertas áreas específicas, sino que están directamente vinculados con lo que ocurre fuera de las fronteras de la universidad, es decir, de qué manera la universidad está inserta en un espacio social, y ese espacio social genera una serie de debates, tiene ciertas coyunturas, y de alguna manera la universidad tiene capacidad para fortalecer esos debates y para participar de ellos de alguna manera. Sobre todo en un contexto en el cual las instituciones son fragilizadas incluso de las propias estructuras de poder, me parece que las universidades públicas como instituciones tienen que cumplir con esta responsabilidad de fortalecer el debate y fortalecer la reflexión. Y en ese sentido creo que este evento es particularmente importante y creo que será como muy enriquecedor para las discusiones alrededor de los temas que trabajamos en la división, porque tienen como otra particularidad y es pensar justamente cómo los distintos campos que se cultivan en los departamentos también tienen esta vinculación con el entorno social. Cuestiones como el análisis de la información, la minería de datos que están vinculados con las tecnologías de la información, entran de lleno con este tipo de temáticas y tienen una utilidad que decía, no está únicamente en términos del proceso técnico, en cómo se desarrollan algoritmos, sino en cómo esos algoritmos también tienen un funcionamiento y un lugar en el entorno de lo social. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los invitados por estar acá y comencemos con el evento, por favor. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a Octavio Mercado. Muchas gracias a nombre de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa y en este caso también la participación intensa, comprometidísima de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Por ahí anda Axel, que también tuvo una participación importantísima, Axel Ancira. Abrimos pues este intercambio, este debate sobre temas electorales, un asunto electoral y un tema que nos va a generar muchísimo debate en las próximas semanas, ya incluso cerca de las elecciones, pero sobre todo después, me temo que después de las elecciones, sobre las posibilidades o no, riesgos o no de un fraude electoral y en todo caso, dónde podría, si es que está ocurriendo. Bueno, por ahí creo que podemos seguir tejiendo. Esto es un espacio para intercambiar ideas, debatir ideas, exponer ideas. En este caso son 3 puntos de vista apuntando a un asunto que es importantísimo, la confiabilidad o no de los procesos en su parte final de los procesos electorales, en las cifras, cómo se procesan estas. Es un tema que yo desde ahorita invitaría a que pasando las elecciones volvamos a sentarnos a ver qué ocurrió, a ver si estos escenarios, cuáles de estos escenarios se cumplieron, ojalá y sean los mejores, los más confiables. De todos modos hay que seguir debatiendo esto. Y para ello, bueno, me da mucho gusto, ya hacía rato que no coincidíamos en algún espacio con Genaro Villamil. No diré dónde lo conocí porque vayan a hacer sus cálculos y sus algoritmos y vayan a hacer ahí más o menos por dónde andamos de edad, pero bueno, tenemos mucho rato ya de compartir por ahí en los medios de comunicación y yo lo conozco más como un analista, por supuesto un buen reportero, pero bueno, recuerdo en un espacio que coincidimos, su velocidad para hacer textos, Dios nos libre, o sea, yo nunca pude alcanzarle, pero además una gran capacidad de análisis. Él, lo recuerdo desde el Financiero, no nos conocimos ahí, estuvimos en otro medio, no diremos cuál, ¿no? Pactamos, ¿no? Pero también, no, por favor. Bueno, ha estado en la jornada y actualmente está en la revista Proceso, donde además de hacer análisis también, bueno, trabaja y hace
este hermoso oficio de hacer reportajes, de hacer periodismo. Es autor, lo diré así muy rápidamente, de sus últimos libros: La caída del telepresidente, Peña Nieto, el gran montaje, El sexenio de Televisa, Si yo fuera presidente, La guerra sucia del 2006, en coautoría con Julio Scherer. En fin, tiene ahí una ya larga lista de publicaciones. Y bueno, muchísimas gracias, Genaro. Yo te quisiera hacer una pregunta, apostando, por supuesto, a tu parte de analista. Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en términos de escenario? Y la academia nos da esa posibilidad. ¿Qué puede pasar si se repite un fraude en el contexto actual? O sea, el contexto no es 2006, no es 2012. Y la otra, ¿cuál es tu crítica a los candidatos? Creo que tenemos que abrir también ese debate. ¿Cuál es la crítica que habría que hacerle, por lo menos a los tres candidatos? Más allá de las filias o fobias, ¿no? Desde esta posición, desde esta trayectoria que tienes, ¿qué habría que cuestionarles? Es decir, ¿qué les decimos? Pues muchos de estos chicos van a votar. ¿Qué parte tendríamos que decirles? Observen esto de ellos. No, la parte buena la va a ser la propaganda, y viene una propaganda inmensa donde los van a tratar de convencer. ¿Qué tendríamos que decirles que observen como parte crítica para la decisión de su voto? Gracias, Genaro, por venir. Gracias, Jacinto. Buenos días todavía. Muchas gracias a Román, que también fue el artífice de la invitación y de la provocación, y al profesor Jesús Ibarra, que sí, ya hemos leído, yo al menos he leído sus análisis, sus estudios, porque efectivamente sí tenemos ya estamos probados en terracería. Yo tengo 48 años, Jacinto tiene menos, muchos menos, pero mi primera elección fue a los 17 años, 18, no había cumplido 18, no pude votar, pero fue la del 88. En el famoso fraude del 88 me tocó en el 4º distrito electoral de Yucatán, y ahí me acuerdo, me tocó ser el representante del Partido Mexicano de los Trabajadores, que ya casi nadie se acuerda de él, y lo que era chistoso era ver en los hechos, pues habíamos una minoría de representantes de casilla, yo era un escuincle, y la votación, el padrón era hagan ustedes de cuenta que la lista de votantes era de 1,500 mayas, porque era zona maya, y acabaron votando 2,500, es decir, 150% más, ¿no? Entonces la explicación de un señor que se llamaba Javier Martínez Steines, me acuerdo, ahorita me están viniendo a la memoria todos esos recuerdos, pero ya parezco abuelito, dice: niño, tienes que entender que esa es la magia de la democracia en México. Es como en las novelas de Pedro Páramo, hasta los muertos votan. Si en Pedro Páramo los muertos viven y hablan y... Bueno, ese era el viejo fraude. Digo, lo van a seguir usando, y lo siguen usando sobre todo en las zonas muy marginadas, o en las zonas en donde el voto verde o el voto controlado de manera caciquil, pues tiene un efecto. Pero antes de ir a lo que me pregunta Jacinto, oyendo hacia lo que me pregunta Jacinto, yo creo que no hay que esperar a ver lo que va a pasar. Tenemos que analizar lo que está pasando. Está en maquinaria un fraude que no tiene que ver con controlar las urnas o controlar las casillas. Tiene que ver con controlar los cerebros y las emociones de los mexicanos. Ya dimos un salto cualitativo y no nos estamos dando cuenta. El fraude no se va a realizar a la hora de emitir el voto. Va a haber. El fraude ya no va a ser, como en el 2006, la guerra sucia a través de la televisión. Cuando empieza la guerra esta de López Obrador, un peligro para México, ahí iniciaba el siglo XXI mexicano con la intoxicación mediática. Todavía la televisión mexicana tenía
un amplio margen de influencia y un amplio margen de determinación. Polarizó a la sociedad, la polarizó a tal grado que a lo mejor ustedes estaban muy jóvenes, tenían menos de 12 años, pero se acordarán cómo habían discusiones en las familias, brutales. Y en el 2012, el fraude se realizó muchísimo antes de la elección, con la compra de tiempo aire y de el advertisement, de la inducción de la publicidad en la televisión de el bombón asesino, mejor conocido como Enrique Peña Nieto. Y de ahí empezó. O sea, el fraude en torno a Peña Nieto en la elección del 2012 fue la inevitabilidad de la victoria de Peña Nieto. O sea, estaba casi tan cantada, pues, como la victoria del Canelo. Del Canelo, por compararlo con otro producto mediático, ¿no? Pero ahora, lo que estamos viendo es otro salto cualitativo. Ya no se trata de usar la televisión, se trata de utilizar las redes. ¿Tienen ustedes su teléfono celular aquí? Ábranlo en Facebook. ¿No hay internet? ¿Cómo? Yo aquí tengo el 4G. Ay, qué resistentes. Ustedes ábranlo en su timeline de Facebook. Y van a encontrar, como yo me encuentro todos los días, por ejemplo, notas de un portal. No la van a encontrar, o sea, no van a encontrar la misma nota que yo, sino que van a encontrar notas informativas que tengan que ver con ustedes, ¿sí? Ese es el famoso algoritmo. Por ejemplo, yo aquí tengo una nota que dice: mexicanos deben acostumbrarse al alza de la gasolina y de la luz. José Antonio Meade. Y es una nota de un portal que se llama argumentopolitico.com. Es un portal creado en el Estado de México, aquí cerquita. Es un portal que trata, me ponen esta nota porque en mi perfil creo que sospechan que soy López Obradorista. Creo que tengo algún sesgo de izquierda. Entonces, me siembran las notas en donde creen que yo voy a poder, pues, morder el anzuelo. Y morder el anzuelo es que yo le dé like o la comparta. Y en mi caso, si la comparto, como soy periodista y como hay gente que me sigue en términos de conducción de información y de análisis, pues tiene un doble valor, ¿no? Este mismo portal, el otro día yo de pendejo le doy compartir a una nota donde dice: Cuauhtémoc Cárdenas dice, es inevitable la victoria de López Obrador. Y Cuauhtémoc Cárdenas nunca había declarado eso, ni lo declarará, por razones políticas, psicológicas, históricas y partidistas. Pero bueno, ¿a qué estoy yendo con esto? Se llama una especie de trampa informativa para que ustedes vayan compartiendo ciertas notas. Y así como argumento político, hay otros sitios, uno que se llama Naciones Unidas, que de repente yo digo, ¿de dónde chingados salieron todos estos? ¿Alguien me puede leer alguno del que tenga duda? Que hayan visto ahorita en su Facebook. Pero los van a ver todo el tiempo. Todo el tiempo y entremezclados con las notas de los portales que ustedes siguen normalmente, ya sea Proceso, Aristegui Noticias, Sin embargo, Animal Político, etcétera, etcétera. ¿Para qué es esto? Una de dos: para desacreditar como líder de opinión a alguien, para sembrar confusión, para desinhibir a los medios serios o sólidos, pero sobre todo para ir hacia las emociones fundamentales de los usuarios de redes sociales. Eso es Cambridge Analytica. Eso es justamente el escándalo en el que estamos metidos ahorita, ¿no? No se trata, obviamente, de hackear cuentas. No es el caso de Edward Snowden o de Wikileaks en el 2009-2010.
Aquí se trata de que el fraude se haga con los instrumentos que ustedes mismos, nosotros mismos aportamos en las redes sociales, ¿no? El algoritmo está desplazando al rating, o sea, ya no se trata de inducir la victoria de un candidato o de un partido político a través de la difusión masiva de spots, sino de golpes y tiros de precisión. Quiero llegar exactamente al target de usuarios de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Snapchat o de Twitter, que me permitan a mí viralizar una nota falsa o viralizar o sobredimensionar una declaración. Ahorita está todo el caso del aeropuerto. De repente, en México el problema principal es que López Obrador no quiera seguir con el aeropuerto de 240 mil millones de pesos de Peña Nieto, y lo vamos a estar escuchando durante toda esta semana, todo el tiempo, ¿no? Son como tamborazos en la selva, o sea, vamos a dar el tamborazo de cuál va a ser la información o la nota en la que queramos destruir la credibilidad o del candidato puntero o aumentar la presencia del candidato oficial o inflar a Ricardo Anaya. El fraude informativo cibernético y emocional que está en curso no tiene signo partidista. Ojo, también eso es muy importante que ustedes lo analicen y lo observen. No solo es para evitar el triunfo de López Obrador o para impulsar a José Antonio Meade. Es, en esencia, el mercado electoral de hoy. El uso de la Big Data y de la metadata para hacer negocio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿No? Y lo aplicaron en el Estado de México. No podemos olvidar lo que sucedió el año pasado. Si tenemos como modelo lo que hicieron en el Estado de México y lo analizamos, van a intentar y lo están intentando hacer a nivel nacional, ¿sí? El fraude en el Estado de México no consistió solamente en rellenar ánforas. El fraude básicamente en el Estado de México fue inhibir la votación, impulsar por todos los medios posibles que la gente no fuera a votar. Y sobre todo la gente que a través de la metadata o del análisis de redes o del algoritmo sabían que iban a votar por Delfina o por Morena, ¿sí? Hubo una operación quirúrgica de precisión que incluyeron lo mismo, tirar cabezas de cochino en las casas, que mandar mensajes intimidatorios por WhatsApp, que pertenece nada más y nada menos que a Facebook. Enviar citatorios falsos a gente humilde que iba a cuidar casillas, en donde les reclamaban que estuvieran en la FEPADE, la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, el mismo día de la elección, ¿sí? Eran citatorios falsos. Entonces imagínense a una persona de 70 años que les digan: la Procuraduría te está citando a declarar, y si no vas es un delito. Es un juego perversísimo. Pero también hicieron guerra de rumores. En Ecatepec están asesinando a mujeres. Pero además rumores con muy alta dosis de credibilidad. ¿Por qué? Pues porque todos saben que en Ecatepec hay feminicidios todos los días, están secuestrando mujeres, están robando. Entonces decían: el día de la elección en la avenida tal y tal hay un comando en donde van a secuestrar mujeres. Yo lo vi. Y efectivamente mucha gente creyó en esa información que le llegó a través de redes y no fue a votar. El fraude en esos momentos tiene una condición, yo la llamaría o la definiría como convergente. Es decir, están convergiendo las distintas técnicas y métodos que se han utilizado a lo largo de la historia reciente para, insisto, mi hipótesis principal no es para que acudan a las urnas, sino para que no acudan, ¿sí? Porque si el margen se va reduciendo, el margen de votación se va reduciendo,
por la abstención o por la deserción en las urnas de los votantes, pues aumenta la posibilidad de que el voto comprado, el voto realmente asegurado a través de programas sociales, como en el Estado de México, la famosa tarjeta rosa que surgió también a través de Facebook, del análisis de la metadata de las mujeres que habitan en el Estado de México, por ejemplo, eso garantiza una victoria del oficialismo, ¿sí? En el Estado de México combinaron básicamente 5 partes, yo se las explico muy claramente como me la explicó un representante de Morena en el Estado de México. Primero se generaba una noticia, los famosos cheques que repartían o que obligaba Delfina a repartir en Texcoco cuando fue alcaldesa. Esa misma noticia difundirla en redes. ¿Y cómo se difunde en redes? Porque hay el pago, o sea, lo que tenemos que tener claro es que en Facebook se paga para colocar una nota, ¿sí? Y se puede pagar para colocarla de manera direccionada. Esa es la gran maravilla de las redes y de la metadata. O sea, yo quiero que llegue específicamente esta nota a jóvenes menores de 25 años que estudien en Coajimalpa, que tengan cara de aburridos en una conferencia larga, que desconfíen de las redes y que tengan de un nivel socioeconómico de, no sé, clase media alta. En fin, uno va direccionando este target. Luego se viraliza, no solamente se coloca, sino que se viraliza y a través se hace la viralización a través justamente de las estrategias en redes, bots en Twitter, envío masivo de WhatsApps, por ejemplo. Esto de hecho empezó en el gasolinazo del 2017, en enero del 2017. La guerra de rumores y de miedo empezó con el gasolinazo en el 2017 y no duden que empiecen a hacerlo, ¿sí? No a nivel global, pero sí de manera direccionada, que eso es lo interesante del asunto. Luego se acompaña esto en tierra, reparten volantes, repartieron muchos volantes en el Estado de México. ¿Alguien vive aquí en el Estado de México? Y sí vieron cómo empezaban la nota de la cuestión de Delfina, cualquier, o de, ¿mande? Y llamadas telefónicas, que eso todavía es más perverso, porque las llamadas telefónicas que a mí me contaban que se hicieron eran donde decían, conocemos quiénes son tus hijos y les decían los nombres. Si tú votas por Delfina, que eso ya es terrorismo electoral. Esa fue la última fase de la campaña en el Estado de México fue ir hacia el terrorismo electoral. Y luego de acompañar en tierra la nota falsa, seguirla en medios electrónicos, luego en la distribución de espectaculares, los espectaculares siguen contando como una estrategia de demostración de poder territorial o en tierra de las campañas electorales. Entonces las vamos a ver. Y la fase, que es esta última, es generar miedo. Y si no miedo, desconfianza, que es lo que está pasando y va a pasar con los candidatos. No solamente contra López Obrador o contra Anaya, ¿no? Vamos a una elección donde hay más de 3,000 cargos en disputa, ¿sí? Entonces va a haber guerras cruzadas en redes contra candidatos a gobernadores, contra candidatos a jefes de gobierno y alcaldes. Vamos a tener 16, qué horror. O sea, vamos a tener un bombardeo y una intoxicación en redes, que eso es lo que quiero subrayarlo, en donde lo más importante es estar detectando dónde está el algoritmo. ¿Sí? Sí, dime. Están dando, como tú dices, mucha información así contradictoria que muchas veces no puedes verificar. Además de Exacto. hay alguien más que va a dar apoyo, porque muchas veces, por más que sepas, no puedes cubrir. Bueno, ahí va lo que les voy a decir de Verificado 2018. No es una iniciativa mala, es una iniciativa muy buena,
pero vea quién los integran. PGLeaks, al que ustedes ven en Facebook, según las personas que a mí me dijeron que trabajaron en la integración del HTTP, son los mismos y está hecho con el mismo financiamiento de Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X González, que además tiene un convenio con Animal Político. Es decir, lo más perverso del asunto es que los inductores de fake news van a ser los verificadores. Y obviamente se van a desmentir ellos mismos, van a decir, no, esta nota de pájaro político es falsa. Y ellos mismos la generaron. ¿Sí? ¿Sí me explico? Estamos en Black Mirror. Esta es la serie de Black Mirror. No solo falta que alguien coja el cochino en cadena nacional, pero estamos viviendo una situación casi similar a la serie inglesa. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde es Cambridge Analytics? De Gran Bretaña. ¿Y por qué llegó a México? Pues porque hay muchísimo dinero, del dinero público, del dinero del narco, del dinero del lavado, del dinero que se han robado de las estafas maestras y de todo lo demás y los contratos para esto. ¿Sí? Para esto justamente. ¿Sí? Y entonces el fraude se está construyendo día con día a través de captar las emociones y la atención de ustedes a través de las redes sociales. No determinarán el triunfo o la victoria los usuarios de redes sociales. Esa es otra hipótesis que planteo en el libro, que ustedes si quieren pueden conseguir aquí afuera. Viene el advertisement, el de la rebelión de las audiencias, pero las redes sociales sí pueden determinar la derrota de alguien, no la victoria, porque seguirá siendo, somos un país donde el 61% de la población solo tiene acceso, o sea, hay un 48% de población que no tiene acceso a redes, ¿no? O que no consume redes sociales de manera cotidiana, pero sí hay un sector de la población en donde está concentrada la atención de la generación de la opinión pública y de el intercambio de información tóxica. Entonces, ese es justamente ahí donde va a estar enfocado. ¿Sí? Me pide Jacinto una crítica en general a los tres candidatos punteros y ahora con Margarita, integrada. Hilarita, que nada más alteró poquitos votos, haya sido como haya sido, como dijo don Jesús Ibarra en su libro. No están pensando en el ciudadano, no le están hablando al ciudadano, ¿sí? Y ahí es donde está lo terrible. Mientras los que orquestan el fraude están llegando directamente al interés, a la mente, a las emociones, a través de la Big Data, los candidatos no. Se están hablando o entre ellos, ¿sí? O arriesgando lo menos posible para no perder ventajas, como es el caso de López Obrador, ¿no? Ese es el punto, ¿sí? Y estamos otra vez en una fase paternalista de ustedes confíen, voten por él y no va a pasar nada. No, señores, el fraude se está construyendo día con día, minuto a minuto, like por like. Cada juego de los que ustedes abren en Facebook donde dicen ¿a qué actor te pareces? ¿O quién quieres ser? Esas mamadas, perdón, esos juegos, a través de esos juegos es como llegan a sus redes de contactos y a perfilar sus miedos, sus aspiraciones, sus pensamientos. Esa es la psicografía. Es el uso ya de la psicografía como elemento fundamental de diseminación de información falsa o direccionada o manipulada, ¿sí? Nosotros mismos nos manipulamos. Esa es la perversidad de esta era y de este momento, ¿sí? Entonces, ¿quién es el responsable? Pues ¿a quién va a investigar el INE? ¿Al Facebook? ¿A Cambridge?
Aquí lo que debería estar actuando de inmediato sería el INAI, pero ya vemos que el INAI es un elefante blanco. La señora Jimena Puente, que era su presidenta, está de candidata a diputada federal del PRI, de manera vergonzosa, y a mí en lo particular me encabrona eso, porque junto con Jacinto y otros periodistas fuimos los que estuvimos insistiendo en la necesidad de crear un organismo autónomo de acceso a la información y de protección de datos, ¿no? El fraude está en la Big Data. El fraude sofisticado, novedoso, importante, está ahí. Y lo interesante es que nosotros podamos tener mucha conciencia, y no hay vacuna para esto. Simple y sencillamente hay que observarlo, hay que resistirse a caer en la tentación de compartir nuestra propia información privada que lleve a la manipulación de tendencias electorales. No salirse de las redes, no salirse de Facebook, al contrario, interactuar ahí mismo, en el territorio enemigo, o en el territorio en donde está sucediendo la maquinación de un gran fraude para el 2018. Muchas gracias.